Génesis 1 del 3 al 5. Y yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque me gustó mucho cómo lo dice. Y después de Génesis nos vamos a ir a Juan, capítulo 1, y ahí vamos a leer algunos versículos, primero del 1 al 5 y después del 10 al 14. Entonces, ahí si dices, "Ay, es que eso es mucho, ¿verdad?" Bueno, puedes prestar atención a lo que estoy leyendo. También quiero recordarte que los mensajes están ya disponibles en la página de YouTube y en Spotify. Entonces, ahí los puedes escuchar y puedes volver pues sí, a escuchar, a revivir, ¿verdad? Lo que Dios va a hablar en esta mañana. Muy bien, Génesis 1, del 3 al 5. Dice, dijo entonces Dios, presta mucha atención en la palabra dijo, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Eso es lo que sucedió en el primer día de la creación. Dice el Señor, ¿verdad? Que Él dijo que hubiese luz y entonces hubo luz. Vamos a Juan capítulo 1, del 1 al 5. También lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Y la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nos brincamos al versículo 10, donde Juan revela quién es la palabra. Y dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Está hablando de Jesús. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Y vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. He titulado a este mensaje el lenguaje del cielo, el lenguaje del cielo. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias porque me permites enseñar a esta hermosa iglesia. Gracias porque tu palabra, Señor, estará viva y estará fluyendo sobre nuestras vidas. Abrimos nuestros oídos para poder escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que aún mientras estoy predicando, pero aún entre semana, tu voz siga fluyendo sobre la vida de cada persona en este lugar. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gary Chapman es un pastor, es escritor y es consejero matrimonial en Estados Unidos. Y él escribió un libro en 1992 y es quizá su libro más vendido. Y este libro se titula Los 5 lenguajes del amor. Y en este libro Gary Chapman, ¿verdad?, afirma que todas las personas, absolutamente todas, expresan y reciben el amor de formas diferentes. Y él dice que entender ese lenguaje, ¿verdad?, puede provocar que tus relaciones matrimoniales, tu relación matrimonial, tu relación con tus papás o con tus amigos mejore de una forma extraordinaria. Constantemente algunos líderes de la iglesia y yo damos consejería matrimonial. Y uno de los grandes momentos en los cuales las parejas se estancan es en el sentir que no son amados,
Y no creas que esto sucede únicamente dentro de los primeros años. Hay quienes tienen 30, 35, 40 años de casados y llega un punto en el que dicen, no me siento amado. Y cuando llegamos a ese punto, muchos de los consejeros, ¿verdad? Nos tomamos un tiempo para hablar y enseñar acerca de los 5 lenguajes del amor. Y cuando las personas entienden el lenguaje del amor de su pareja, entonces vemos cambios y vemos cómo Dios obra. Los 5 lenguajes del amor que presenta en su libro Gary Chapman es las palabras de afirmación, es el primero. Una persona que tiene como lenguaje del amor las palabras de afirmación expresa amor a través de los elogios, a través de los agradecimientos y a través de las palabras de aliento. Están otras personas que como lenguaje del amor tienen los actos de servicio. Se sienten amados cuando les mostramos nuestro amor mediante acciones útiles y de ayuda. Este lenguaje del amor identifica mucho a mi papá y a uno de mis hermanos. Cuando ellos necesitan ayuda, ¿verdad? Y tú estás ahí para ellos se sienten amados, ¿verdad? Y para ellos es la mejor demostración que puedes darles de amor, un acto de servicio. También están los regalos. Ahora, por regalos no me refiero a un regalo súper grande, ¿verdad? Este es uno de mis lenguajes del amor. Los regalos, puede ser un regalo pequeño, puede ser desde un lapicero, puede ser un café, un pan, ¿verdad? No sé. Y si tú llegas con esto conmigo, yo me siento muy amado. Hace, creo, 2 años me regalaron un termo y yo me agarré a llorar. Entonces, como que, ¿qué tiene? Pues me hizo sentir muy bien, ¿verdad? Los regalos, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Y el tiempo de calidad es otro de los lenguajes del amor. Este es el lenguaje del amor de Lucas. Lucas te dice, chéntate. Y él quiere que te sientes a ver cómo forma sus carritos del más pequeño al más grande y que estés ahí observándolo y que estés pasando tiempo con él y él se siente amado, ¿verdad? Si tú le pides un abrazo, difícilmente te lo da, pero si tú te sientas con él se ríe, ¿verdad? Y se siente seguro y disfruta mucho el tiempo. Y también están aquellos que dan y reciben amor mediante el contacto físico. Personas que abrazan muy rico, ¿sabes? Que te abrazan y se quedan ahí y cuando los sueltas, ¿verdad? Se les ve una cara de satisfacción, ¿verdad? Personas que te tocan, ¿verdad? Obviamente con respeto, ¿verdad? Y te afirman que están ahí contigo. ¿Por qué? Porque el contacto físico es otro de los lenguajes del amor de todos los que estamos acá. Ahora, es muy importante que tú y yo no caigamos en la mentira de creer que de la misma forma en la cual nos gusta recibir amor, es la misma forma en la que a otros les gusta recibir amor. Y cada que veo esta historia o que veo estos de los 5 lenguajes del amor, me acuerdo mucho de mi mamá. Mi mamá, cuando estábamos pequeños y nos invitaban a algún lugar y ella tenía que llevar un pastel, ella llevaba un pastel de chocolate. Y entonces yo le decía, mamá, ¿por qué siempre compras pastel de chocolate? Y dice, pues porque a mí me gusta el pastel de chocolate, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mamá, pero es que no, el hecho de que a ti te guste no quiere decir que a los demás nos guste. Y sabes, muchas veces sucede lo mismo. Creemos que como a nosotros nos gusta que nos amen, los demás deben recibir ese tipo de amor. Pero quiero animarte a que en la semana, ¿verdad? Tú puedas investigar o ahí ponerle en Google, ¿verdad? 5 lenguajes del amor y te van a aparecer y que analices cuáles son esos 5 lenguajes que a ti te gusta, con los cuales a ti te gusta recibir el amor, pero que le preguntes a tu pareja, que le preguntes a tus amigos, ¿verdad? Que le preguntes a tus papás para que puedas entender un poquito y que tus relaciones mejoren. Ahora, al igual que los seres humanos que utilizamos lenguajes para comunicarnos unos con otros y hasta para dar o recibir amor, Dios también tiene un lenguaje para comunicarnos aquellas cosas que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y este lenguaje incluye 2 cosas. Incluye métodos e incluye propósitos. Los métodos son las herramientas que Dios va a utilizar para comunicarse con nosotros, para que el mensaje llegue a nuestras vidas. Y los propósitos, como lo dijimos la semana pasada, son aquellos objetivos
que Dios tiene al hablarnos. Entonces, el lenguaje de Dios está compuesto por métodos que son las herramientas y por propósitos, que es lo que Él desea que suceda con nosotros una vez que Él nos ha hablado. Ahora, antes de entrar a esta parte central de métodos y propósitos, quiero que escuches con mucha atención estas 4 frases que encontré acerca de la voz de Dios y acerca de lo que sucede cuando Dios habla. Y la primera dice así: Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. ¿Ok? Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. Cuando Saí y yo estábamos más jóvenes, que todavía no nos casábamos, recuerdo que nos invitaron a un congreso en una iglesia que está allá estaba allá por Las Flores, ¿verdad? Y Saí y yo aún no teníamos ni planes. Ella sí estaba muy enamorada de mí, ¿verdad? Pero todavía no había planes ni nada. No, yo también, pero estábamos ahí y estábamos sentados aquí, bueno, no aquí, pero está Mike y ahí estaba yo, ¿verdad? Y allá Saí. Entonces empiezan a ministrar y el pastor o alguien dice: vengan. Y entonces ahí yo volteamos atrás: sí, ustedes dos vengan. Entonces nosotros nos acercamos y aquella persona empieza a orar por nosotros y nos dice: ustedes van a hacer grandes cosas por la iglesia. Y nos caímos para atrás, ¿verdad? Y sabes, cada que yo medio me desanimo, recuerdo esto. Y recuerdo lo que Dios nos dijo muchísimo antes de que incluso nosotros estuviéramos casados. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. He escuchado a personas que dicen: ay, ojalá Dios me dijera el número de la lotería, ¿verdad? No, eso para Dios no es importante. A lo mejor para ti sí, pero Dios tiene cosas mucho más importantes que decirnos. La siguiente frase dice: Dios no se anda con rodeos. Cuando tiene algo que decir, lo hace de manera directa y sin disculparse por herir sensibilidades. En una ocasión, cuando teníamos nuestra reunión en Agape, Austria, de jóvenes, recuerdo que ahí estábamos, ¿verdad? Toda esta generación que ahora ya somos pastores, misioneros y todo el rollo. Y yo estaba al frente, ¿verdad? Orando. Y llega Chino, el obrero, ¿verdad? Que ahora está en Costa Rica. Y recuerdo que me dio una palabra de exhortación de parte de Dios, porque yo estaba viviendo en una condición de pecado en esa temporada de mi vida. Y para serte bien sincero, me dolió escucharlo, pero me dolió todavía y me dio un poquito más de pena escucharlo de un amigo mío. Sin embargo, Dios así es. Dios no se anda con rodeos. Cuando Él quiere hablar, lo dice, ¿verdad? Y aun cuando a veces nos hiera, ¿verdad? O nos duela, Él no se disculpa. Él no me dijo: ay, Jorge, perdóname por ser tan directo contigo, pero te lo tenía que decir. No, el Señor habló, lo dijo, fue conciso y fue directo. La tercera frase dice: el hombre que escucha a Dios pronto descubrirá que Dios habla a los que se acercan a Él con una mente abierta y dispuesta a obedecer. Escucho a personas que están ansiosas y hambrientas de que Dios hable, pero cuando Él habla no obedecen. Si tú y yo queremos que Dios nos hable, tenemos que entender que obediencia es necesaria. ¿Para qué queremos que Dios nos hable si no vamos a obedecer? Y la última frase dice: cuando Dios habla, debemos de arrodillarnos, cerrar la boca y abrir los oídos. Cuando Dios te hable, cuando tú notes que hay un momento en tu vida que el Señor comienza a hablar, arrodíllate, cierra tu boca y abre tus oídos para lo que Él quiere hablar a tu vida. Amén. Ahora, es importante, ¿verdad? Que si queremos escuchar la voz de Dios, como ya estoy seguro que muchos de ustedes lo han estado experimentando desde la semana pasada, reconozcamos que hay diferentes métodos, herramientas que Dios utilizará para comunicarse con nosotros de forma clara y efectiva. Ahora, elegí 4 porque son las más seguras y son las que quizá
Dios en el presente utiliza de una forma más común. Habrá quien diga, pastor, pero es que Dios habla también a través de sueños y lo hizo en el Antiguo Testamento. Sí, pero muchas veces si tú y yo no estamos entrenados y somos muy sensibles, ¿verdad? A la voz de Dios y al Espíritu Santo, podemos malinterpretar algunos sueños y creer que vienen de Dios y que estos verdaderamente no vengan de Él. Entonces, por eso escogí 4. Y el primer método, ¿verdad?, que Dios utiliza para hablarnos y el que va a utilizar para hablarte son las Escrituras. Dios nos habla a través de la Biblia. El Salmo 119, versículos 104 al 105 dice: tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Sabes? El método principal que el Señor usa para hablar con nosotros es su palabra. En la Biblia, amada iglesia, ya tenemos la revelación completa de Dios. Él no necesita agregar algo más a este libro. Y déjame decirte algo: la Biblia es la forma más segura en que podemos saber que estamos escuchando la voz de Dios. Por medio de su palabra, el Señor nos orienta, nos desafía, nos advierte, nos consuela y nos da seguridad. Y ayer justamente, ¿verdad?, al escuchar un versículo que fue el versículo que Sai leyó antes de que terminara la alabanza, ese versículo yo lo sentí de parte de Dios para mi vida. Y el Señor quebrantó mi corazón y el Señor afirmó algunas cosas de mi identidad con las que yo había estado batallando en los últimos meses. Y el Señor, a través de su palabra, ¿verdad?, habló a mi vida de forma segura. Ahora, quiero darte una recomendación de forma práctica para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si tú estás en una situación en la que necesitas dirección, necesitas quizá consuelo o necesitas algo específico para tu vida, yo quiero animarte a que en tus devocionales diarios, antes de iniciar la lectura bíblica, tú ores. Le digas: Señor, tú sabes el momento de mi vida en el que me encuentro. Yo quiero pedirte que al leer las Escrituras tú me puedas dar la dirección o lo que yo necesito. Te pido que me hables. Y sabes, estoy seguro que cuando tú y yo estamos expectantes y estamos dispuestos a escuchar la dirección de Dios a través de las Escrituras, Él nos hablará. Y el segundo método que Dios utiliza para hablarnos a ti y a mí en el presente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Juan 14, versículo número 26 dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Lo estoy leyendo también en la traducción al lenguaje actual. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo es una herramienta, es Dios mismo, pero es una herramienta de Dios para hablarnos a ti y a mí. El otro día estábamos, antes de empezar la segunda reunión, yo estaba en la oficina con alguien, ¿verdad? Y estábamos platicando un poco, y creo que fue Mike el que llegó, ¿verdad? Y tocó la puerta, y yo veo la cara de Mike, ¿verdad? Y veo que me dice: Paz, te buscan. Y estábamos por empezar la segunda reunión. Y cuando yo lo escucho a Mike decir te buscan, yo siento que el Espíritu Santo me dice: no te enganches, no te enganches. Entonces yo salgo, ¿verdad? Y era una persona que yo nunca había visto en la iglesia. Y la persona me comienza a reclamar cosas de la iglesia. De que si estábamos vendiendo comida afuera, de que si el lugar no era el adecuado. Y entonces conforme él me empieza a reclamar, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice: no te enganches, no te enganches, no te enganches. Entonces yo recuerdo que
Lo único que le dije es, mira, si este no es un lugar donde tú creas que puedes encontrarte con el Espíritu Santo, puedes retirarte. Porque él iba subiendo su tono de voz, ¿verdad? Y luego el mic se salió, capaz que ahí me dan desapes y él ahí me deja, ¿verdad? Me lo aventó nada más, ahí le hablan, pastor, usted se encarga, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue muy claro, ¿verdad? Él habló a mi vida, me dijo, no te enganches. Y recuerdo que la persona se fue, todavía creo que allá afuera se le dijo de cosas a Isaí, no sé a quién más, y se fue. Pero sabes, el Espíritu Santo habla a nuestra vida. El Espíritu Santo nos recuerda cosas que Jesús en el pasado ya nos ha enseñado. Y esto me encanta, ¿verdad? Porque muchas veces tú y yo podemos estar en circunstancias en nuestro diario vivir en las cuales estamos delante de algo que, híjole, sentimos como que la presión, el nerviosismo de qué tenemos que hacer, y de repente, a través de un pensamiento o un recordatorio, el Espíritu Santo te dice algo y eso te da dirección. Ahora, es muy importante reconocer esto. Nadie puede decir que el Espíritu Santo le ha hablado si antes no ha tenido un acercamiento con las Escrituras. ¿Sí? Porque hay gente que dice, pastor, gente nueva, ¿verdad? Me ha tocado, Dios me dijo. Pero ellos nunca han tenido un acercamiento serio con las Escrituras y muy probablemente lo que haya dentro de ellos sea emoción. Ahora, a veces emociones son buenas porque te impulsan a hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que reconocer que la forma principal en la cual el Espíritu Santo opera para hablarnos es a través de recordarnos cosas que Jesús ya nos había dicho en el pasado. Esa es una de las formas principales. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento la palabra. Y quizá tú estás en la semana, ¿verdad? Trabajando y hubo un versículo que se te quedó muy grabado. El domingo que yo dije, es el Espíritu Santo hablándote y recordándote algo que en algún momento Él ya te había enseñado. Y el tercer método, ¿verdad? O la tercera herramienta son otras personas. Dios utiliza a otras personas para hablarnos a ti y a mí. Segunda de Samuel 12, versículos 7 y 9 dicen lo siguiente. Entonces, Natán, el profeta, estaba confrontando a David. Le dijo, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Lo está confrontando por lo que hizo con Urías y con Betsabé. Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Un hombre, un profeta, se presenta ante David y le da un mensaje de parte de Dios. Sabes, durante el Antiguo Testamento, pero también durante el Nuevo Testamento y en el presente, Dios utiliza a personas para llevar su mensaje a otras. Ahora, esto lo hace en el presente debido a que Él ha depositado diversos dones espirituales sobre la iglesia y permite que esto suceda. Ahora, Dios no solamente utiliza a profetas para traer o a personas con un don profético para traer un mensaje a otros, sino que lo hace también a través de personas como yo, que tenemos un don para enseñar las Escrituras. Entonces cuando tú escuchas tanto a un profeta, ¿verdad? Como a un pastor o a un líder que está enseñando las Escrituras y que es algo, ¿verdad? Que se estaciona en tu corazón, es Dios hablándote. Ahora, quiero darte 4 precauciones que tú y yo tenemos que tomar en cuenta a la hora de que algunas personas lleguen a nuestra vida con un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué precauciones, pastor? Bueno, porque a diferencia de la Biblia y a diferencia del Espíritu Santo, esta forma en la cual Dios nos habla tiene una intervención humana. No es tan pura, ¿verdad? Como la Biblia y el Espíritu Santo. Aquí
interviene el ser humano y en el ser humano hay imperfecciones a diferencia de Dios. Entonces, la primera precaución que quiero darte y que quiero que tomes en cuenta es que Dios nunca hablará algo que no esté fundamentado en su palabra. Amén. Dios nunca va a ocupar a otra persona para decirte que hagas algo o para darte un mensaje que no tenga fundamento bíblico. ¿Okay? Es muy importante que tú y yo entendamos esto. También la segunda precaución es que no tomes decisiones inmediatas basadas en algo que alguien te dijo de parte de Dios, a menos que sea una exhortación para abandonar el pecado. No tomes decisiones inmediatas basadas en algo que alguien te dijo de parte de Dios, a menos que sea una exhortación para abandonar el pecado. Sabes, hay personas a las cuales Dios pone, ¿verdad?, ciertos mensajes para otros, ¿verdad? Y estos mensajes son muy radicales en ocasiones, y estos mensajes implican hacer cambios en su vida. Pero recuerda que tú y yo tenemos que considerar que cuando Dios ocupa a otras personas, la imperfección interviene, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede ser la emoción de aquel que está diciendo que Dios le habló. No siempre, pero puede suceder. Por eso, tú y yo necesitamos tomárnoslo con calma. A lo mejor llega alguien y te dice: tú te vas a casar con aquella sierva del Señor, y tú ya estás casado. Y tú, si no, déjame divorcio porque no. ¿Qué hacer? Ven con nosotros. Acércate a personas a las cuales consideres tu autoridad. Acércate con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Hijos, ¿qué piensan acerca de esto? Pídele al Señor que te lo confirme. Esta es la tercera recomendación, precaución. Pídele al Señor que te lo confirme a través de la oración y la intimidad con Dios. No, si Dios dijo que tenías que hacer algo o que algo iba a suceder, Él lo va a hacer. No te apresures. En una ocasión fuimos a Chiapas y nos invitaron a una iglesia. Y pues saben algunos el proceso que tuvimos para tener a nuestro hijo Lucas con nosotros. Y una mujer, ¿verdad?, le pidió a Sai que la acompañara al baño, y ahí empezó a orar por ella. Y le empezó a decir: yo veo en tu vientre que hay vida, yo veo y ya se está gestando. Y mira, en esa temporada ni cosquillas yo le hacía a Sai. Nada. Estábamos en un proceso médico donde habíamos dicho: vamos a detenernos y vamos a orar. Imagínate cómo le hubiera caído esta palabra a alguien que verdaderamente nosotros amamos y deseamos con todo nuestro corazón tener a nuestro hijo con nosotros, pero no era algo que nos afanara, nunca nos afanó. Imagínate cómo le hubiera caído a esta palabra a alguien que durante mucho tiempo hubiese estado pidiendo que el Señor sanara su esterilidad. Imagínate lo lastimada que esa mujer o ese hombre hubiese quedado si hubiese recibido esta palabra de una persona que fue insensible, que fue irresponsable, ¿verdad?, ante la voz de Dios. Entonces, tómatelo con calma. Si Dios dijo que hay algo, lo va a ver. Pero ahí mastícalo, ¿verdad? Medítalo. Nosotros, mira, somos también muy sensibles como pastores en cuanto a cuando alguien nos dice: oye, pastor, me están invitando a este congreso y esto y lo otro y lo otro. Y siempre decimos que sí. Pero siempre también, y lo hicimos hace tiempo con una joven, somos muy cuidadosos, ¿verdad?, de decirle a las personas que van a otras iglesias, quizá con un mover profético y de fuego muy fuerte, que tengan cuidado en aquellas instrucciones que van a recibir. Y que no hagan algo de forma inmediata, que dejen que el Señor les ayude a procesarlo para que después tomen decisiones correctas. No digo que está mal, creo en el don profético, pero tenemos que ser precavidos. Y la cuarta, ¿verdad?, método, la cuarta herramienta que Dios utiliza para hablarnos es a través de las circunstancias.
a través de las circunstancias. Proverbios 23, versículo 19, checa lo que dice. Dice: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de jerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque ellos ya van en camino a la pobreza. Por dormir tanto, vestirán harapos. ¿Sabes? Una de las grandes oportunidades que Dios nos da como pastores y líderes es oficiar velorios, oficiar ceremonias, ¿verdad? Memoriales de personas que ya han partido. Porque el estar presente en esa circunstancia sensibiliza a la mayoría de los que están ahí acerca de la importancia que tiene el entregarle su corazón a Dios. Hace algunas semanas estuvimos en un tiempo así, ¿verdad? Estuvo Sebas y estuvo Ale conmigo. Y cuando llegamos, estábamos nerviosos, sentíamos una especie de opresión, ¿verdad? No sabíamos por qué. Pero conforme avanzó, ¿verdad?, vimos cómo el Espíritu Santo se fue moviendo y yo llevaba preparado un mensaje, el Señor me llevó por otro lado, a Ale le dio una palabra que se la entregó a las personas que estaban ahí. Y cuando hicimos una oración, ¿verdad?, para que pudieran entregarle su vida a Cristo, la mayoría aceptó. Pero aquello no fue algo mecánico, el Espíritu Santo estaba ahí y estaba utilizando la circunstancia para comunicarse con las personas que allí estaban. Y sabes, muchas veces cuando tú y yo atravesamos por situaciones de fracaso, cuando atravesamos por incluso situaciones de éxito, cuando atravesamos por momentos de engaño, Dios, ¿verdad?, usa todo esto para continuar hablando a nuestras vidas. Hay ocasiones en las cuales, a través de la circunstancia en la cual se encuentra tu cuerpo físicamente, Dios te quiere hablar. Y dices: ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan fatigado? ¿Por qué hay tanto estrés sobre mi vida? Y es quizá Dios hablándote acerca de que tienes que, o tenemos, ¿verdad?, que hacer cambios. A veces hay momentos en los cuales circunstancias no se cierran como desearíamos que se cerraran. Cosas en la familia no suceden como quisiéramos que sucedieran, y es Dios hablándote algo. Es Dios diciéndote: tienes que hacer estos cambios, tienes que redirigir tus pasos, tienes que tomar decisiones diferentes. Porque nuestro Dios es tan grande que aún circunstancias del diario vivir las utiliza para hablarnos. Amén. Entonces hay 4 herramientas. La primera es las Escrituras, la Biblia. La segunda es el Espíritu Santo. La tercera son otras personas. Y la cuarta son las circunstancias. Ahora quiero cerrar con esta última parte del mensaje. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que Dios desea que se produzca en ti cuando Él habla a tu vida? Bueno, lo primero que Dios desea que suceda es que comprendas la verdad. Comprendas la verdad. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Ahora, ¿la verdad respecto a qué, pastor? Bueno, la verdad respecto a 2 aspectos. El primero, la verdad acerca de quién es Dios. La voz de Dios, amada iglesia, nos comunica quién y cómo es Dios verdaderamente. Sabes, hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo con una idea totalmente distorsionada de quién es Dios. Incluso gente que no se anima a acercarse a Dios por temor, porque dicen: no, hombre, si yo entro ahí me quemo, ¿verdad? Porque yo soy el más pecador de todos los pecadores. Y entonces viven creyendo, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, ha levantado una barrera para que no se acerquen a Él. Pero de pronto escuchan un versículo o una palabra, ¿verdad?, como la de Juan 3:17,
y estas cosas cambian por completo. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y entonces las personas que creían que si se acercaban a Dios iban a ser condenados, y ahora entienden que esa no es una condenación para ellos, sino que hay salvación. Ellos se acercan con libertad y dicen: ahora entiendo cómo es Dios verdaderamente. Pero la segunda verdad que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra es la verdad acerca de nosotros mismos. La voz de Dios nos recuerda nuestra propia intimidad, identidad. La voz de Dios nos recuerda nuestra propia identidad. Ayer que yo recibí este versículo, ¿verdad? Algo como que se cayó de mis hombros. Eres mi hijo amado y estoy muy orgulloso de ti. No me importan los títulos. Yo ya estoy orgulloso de ti desde antes de que hicieras o lograras algo. Y eso fue como un apapacho de parte de Dios que hace mucho tiempo no recibía. Y era Dios recordándome mi identidad. Y sabes, tú y yo necesitamos recordar la verdad acerca de quién es Dios, pero también la verdad acerca de quiénes somos nosotros. Porque muchas veces el mundo nos está gritando cosas en nuestra contra y de a poco nos olvidamos quiénes somos para Dios. Pero el escuchar a Dios a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de otras personas y a través de las circunstancias te va a permitir que recibas la verdad acerca de quién es Dios, de quién eres tú, y que disfrutes de la libertad que Dios tiene para tu vida, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La segunda situación, el segundo objetivo, propósito que Dios tiene para hablarnos a ti y a mí, es que tomemos decisiones acertadas. Tomar decisiones acertadas. El Salmo 37:23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Hay gente que dice: no, yo creo que esto Dios ni lo ve, ¿verdad? Como cuando echas la basura abajo del refri o del sillón. Yo no lo hago. Aunque batallo para poner la última tirita de tierra, ¿verdad? En el recogedor, no, yo hasta que no salga. Pero a veces hay gente que dice: no, esto a Dios no le importa. Dice este salmo que Dios se deleita en cada detalle de tu vida, y por esta razón Él quiere que tomes decisiones acertadas. El Salmo 107 del 10 al 11 dice: nuestros abuelos estaban afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra Él. A causa de que no tomaron en cuenta la voz de Dios, hubo aflicción, estaban en esclavitud, no sabían qué hacer y no sabían a dónde ir. ¿Por qué no, antes de tomar decisiones determinantes para tu vida, clamas para que la voz de Dios sea revelada acerca de lo que quieres hacer? De esta forma estoy seguro que ninguna de nuestras decisiones causará aflicción para nuestra vida. Ayer el pastor Arturo decía algo extraordinario. Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando estamos escuchando un mensaje de parte de Dios es apuntar, ¿verdad?, lo que Él nos habla y ponerlo en práctica de forma inmediata. Porque muchas de estas cosas que Dios te está hablando son para traer dirección. Y a lo mejor no te dice: hijo, si es por este lado, literalmente te lo describe, aunque hay veces que sí sucede. Pero a lo mejor ahí, ¿verdad?, entre líneas puedes ver a Dios diciéndote: hijo, es tiempo de detenerte. Hijo, es tiempo de avanzar. Hijo, es tiempo de hacer cualquier cosa que tengas que hacer.
pero Él habla porque quiere que tomes decisiones acertadas. Y lo puede hacer a través de las Escrituras, lo puede hacer a través del Espíritu Santo, lo puede hacer a través de otras personas y lo puede hacer también a través de las circunstancias. Y la tercera causa, propósito del por qué el Señor habla en nuestras vidas es porque Él quiere crear algo nuevo. El Salmo 33:6 en la traducción al lenguaje actual dice: con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar todos los mares. ¿Con qué? Con su sola palabra. Ahora, antes de esto no había nada en lo absoluto, pero bastó la palabra de Dios y la voz de Dios para que todo esto fuera creado. Hace algunos meses, un chico de la congregación me decía: pastor, dice, te tengo una noticia. Dice: Dios me está llamando a las misiones. Y me empezó a contar cómo Dios habló a su vida, ¿verdad? Y lo hizo a través de las Escrituras y nada más. Pero me lo contaba tan emocionado, ¿verdad? Y me contaba cómo Dios se lo confirmaba de una forma tan emocionada que no cabía duda que era Dios. Y yo le digo: amigo, y antes de esto que me dices que sucedió, ¿había en ti un interés por ir al campo misionero? Y me decía: no. Yo estaba enfocado en mi carrera, en que me fuera bien, en un buen trabajo, pero nunca antes había experimentado que Dios me estaba llevando a hacer algo. Y sabes, este es justamente uno de los propósitos por los cuales Dios habla. Porque Él quiere crear algo nuevo en ti. Algo que tú nunca imaginaste, ¿verdad? ¿Qué harías? Pasos que tú nunca imaginaste que darías, cosas a las que nunca imaginaste que te dedicarías, sin importar la edad que tengas. El Señor las quiere traer sobre tus oídos al escuchar su voz. ¿Sabes? Moisés no deseaba liberar al pueblo de Israel hasta que escuchó a Dios. Noé no soñaba con construir el arca hasta que escuchó a Dios. Los discípulos de Jesús no estaban interesados en ganar hombres hasta que escucharon al Maestro. Porque al hablar Dios a tu vida y a mi vida, Él quiere crear algo que no existía. Y yo se los contaba hace un año. Estaba yo en la casa, ¿verdad? Durmiendo a Lucas. Y de pronto, ¿verdad? Fue un momento muy especial. El Señor empezó a traer a mi mente varias cosas que habíamos vivido acerca del abuso infantil. Y entonces Él pone en mi mente justicia por los huérfanos. Y todavía me pone cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y lo que íbamos a hacer. Y yo estaba asombrado porque Dios no había en el pasado puesto en mí un deseo por esto, porque hiciéramos esto como iglesia. Por cierto, los uniformes ya se entregaron, no pude pasar las fotos, pero ya están los niños de la casa hogar con sus uniformes. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Arrullando a Lucas, ¿verdad? Y Dios me seguía hablando y mi mente estaba así, recibiendo lo que Dios estaba queriendo poner en nuestro corazón. Pero era algo que Dios nunca me había dicho en el pasado. Y sabes, la voz de Dios tiene esa capacidad de crear algo nuevo en ti, de poner nuevos sueños, de poner nuevas visiones, de poner nuevos deseos para el extendimiento del reino de Dios en nuestra ciudad y en el mundo entero. Porque así como Dios creó los cielos y la tierra con su sola voz, Él también quiere crear en ti y depositar en tu corazón cosas nuevas. Y
termino leyéndote este versículo. Primera de Corintios 2, del 9 al 10. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Señor quiere hablar a tu vida. No salgas de este lugar sin haber hecho un espacio en tu libro de notas o en tu celular con aquellas cosas que Dios va a hablar a tu vida y que Dios quiere poner en tu corazón, porque tenemos a un Dios que habla, a un Dios que quiere transformar de forma radical la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra ciudad, a través de cada instrucción y de cada voz que Él pondrá en los oídos de cada uno de los que estamos acá. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar? ¿Y por qué no cierras tus ojos? Y si puedes ahí, te sientes cómodo, levanta tus manos. ¿Y por qué no le dices al Señor lo siguiente? Dile: Señor Jesús, dispongo mis oídos, dispongo mi corazón para escuchar lo que quieres hablar a mi vida. Habla con claridad, dame dirección, dame consuelo, crea nuevas cosas en mí, lléname de verdad y permíteme seguir tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.